Un hombre sin igual, Jesús, el hombre que cambió al mundo, de Bill Bright. Capítulo 1. ¿Por qué todo este entusiasmo? El distinguido profesor y director de un famoso seminario teológico parecía estar sumido en profunda meditación cuando entramos a su desordenado estudio. Miles de libros llenaban los estantes que cubrían las paredes de su oficina. Fui invitado a visitar este erudito de fama internacional por un amigo que había sido estudiante de ese seminario. Mi amigo, pastor asociado de una iglesia local histórica, me presentó. Este es mi amigo Bill Bright, presidente de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Él trabaja con estudiantes y profesores alrededor del mundo. Cortésmente nos hizo señas para que nos sentáramos, mientras preguntaba con curiosidad. Señor Bright, cuando usted habla con sus estudiantes acerca de la conversión al cristianismo, ¿qué les dice? No queriendo parecer superficial y simplista y lucir como un aprendiz, sopesé mis palabras cuidadosamente. Pero antes que pudiera contestarle, el profesor, pasándose la mano por las sienes, me hizo una segunda pregunta. Mejor dicho, señor Bright, ¿qué me diría a mí? Me gustaría convertirme en un cristiano. Ahora me encontraba realmente confundido y aún más cauteloso. ¿Por qué un erudito y teólogo mundialmente famoso, director de uno de los más prestigiosos seminarios en el mundo, pedía a alguien totalmente extraño que lo ayudara a convertirse al cristianismo? Antes de contestar mi pregunta, interrumpió, permítame contarle el trasfondo de mi búsqueda. Con transparente sinceridad, me explicó que su padre había sido un famoso intelectual que negaba la divinidad de Jesús de Nazaret. Las enseñanzas de su padre influyeron fuertemente en sus propios puntos de vista. Jesús fue el más grande de los hombres, decía, pero no el Hijo de Dios. Pero mi corazón nunca quedó satisfecho, confesó. Yo no tenía paz. Entonces, hace un par de años, comencé mi propia investigación y mi búsqueda. Mi propósito era conocer la verdad. Después de una pausa, comenzó a relatar cómo había estudiado pasajes de la Biblia concernientes a Jesús con denodado interés. También había consultado los escritos y biografías de grandes líderes cristianos de diferentes épocas. Ahora, dijo, estoy absolutamente persuadido de que Jesús es más que un gran líder y maestro. Él es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. El profesor nos dijo que él creía todo esto intelectualmente, pero no conocía a Jesús como lo conocieron San Agustín, Martín Lutero, Juan Wesley y otros más. Quiero conocerle a él, personalmente, como ellos lo conocieron. ¿Puede usted ayudarme? Mi corazón saltó de gozo. Usando una tira de papel que tomé de su escritorio, dibujé un círculo. Esto, expliqué, representa su vida. En el círculo dibujé un trono y sobre el trono una E, el ego. Señalando la E, expliqué. Para ser cristiano, usted debe recibir a Jesús como su Salvador. Para vivir una vida abundante, usted debe rendir el control de su existencia a Jesús y hacerlo su Señor y Maestro. Fuimos interrumpidos por unos leves toques en la puerta, la cual se abrió suavemente al mismo tiempo que una voz anunciaba la próxima cita del profesor. Por insistencia del profesor, mi amigo y yo volvimos 2 días después para continuar nuestra conversación. El profesor nos saludó cálidamente y nos condujo a una oficina sin teléfonos para evitar que nos interrumpieran. Mirando hacia la puerta que estaba detrás de nosotros, habló entusiastamente. Fui a la iglesia esta mañana temprano y tomé la comunión para preparar mi corazón para la llegada de ustedes. Los he estado esperando. ¿Pueden ayudarme? Quiero conocer a Jesús como mi Salvador personal. Mi amigo, el pastor, que había permanecido callado hasta ese momento, dijo con escepticismo:
Profesor, ¿está usted seguro de entender lo que está diciendo? ¿Realmente cree que Jesús es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad? El profesor asintió con un poco de impaciencia. He estado luchando intelectualmente con estas preguntas toda mi vida y no he encontrado respuestas. Volviéndose a mí, continuó. Después de algunos años de investigación personal, ahora estoy convencido de que Jesús es el Hijo del Dios y estoy totalmente persuadido de que ninguna persona sincera que voluntariamente considere las evidencias que prueban la divinidad de Jesús puede negar que Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿orarán por mí? Yo oré primero, luego él y después mi amigo. Aquel día, ese hombre, reconocido internacionalmente, recibió a Jesús de Nazaret con la fe y el espíritu de un niño. Esta fue una experiencia transformadora en la vida de aquel hombre y un día inolvidable para mi amigo y para mí. La vida del profesor fue cambiada totalmente y sus enseñanzas y filosofía fueron revolucionadas. Cada día, más y más personas están dando una mirada, y algunos una segunda mirada, hacia el personaje histórico de Jesús de Nazaret. Hombres y mujeres por todas partes están siendo estimulados por todo aquello que se relaciona con él. Mi esposa Bonet y yo, acompañados por miles de nuestros asociados, hemos observado personalmente el mismo anhelo por Jesús en aproximadamente 200 países alrededor del mundo. En centros universitarios, cientos de metrópolis, ciudades, villas y en áreas remotas o primitivas, hemos sido testigos de esta ansia por Jesucristo. Una poderosa evidencia de todo esto la representan los 465 millones de personas que se han reunido para ver la película Jesús. Donde quiera que la película es presentada, personas de todas las clases sociales se reúnen para aprender más de Jesús. Decenas de millones han respondido a la invitación de hacer de Él su Salvador y su Señor. Recientemente regresamos de la antigua Unión Soviética. Por 10 días participamos de 3 premiers de la película Jesús, auspiciados por entidades prestigiosas en Moscú, Leningrado y Kiev. En cada ocasión presentamos la película a los oficiales de mayor rango en el gobierno, incluidos alcaldes, ministros de educación, justicia y finanzas, así como a intelectuales y otros líderes. Cientos de actores, actrices, productores, directores y otros dignatarios del gremio de productores cinematográficos también la vieron y respondieron con entusiasmo al llamado, recibiendo a Cristo. También escuchamos a Kalevi Ledinen, notable predicador cristiano europeo y miembro del equipo evangelístico de la Cruzada Estudiantil para Cristo, quien habló de Jesucristo frente a una multitud de aproximadamente 75,000 personas. En las 3 diferentes reuniones, Kalevi se dirigió a más de 25,000 personas, y en la última se estima que 70 millones lo vieron por televisión. Se calcula que entre 50 y 80% de los que escucharon el mensaje en las reuniones respondieron a la invitación de reconocer personalmente a Jesús como Salvador y Señor. El domingo de resurrección de 1991, prediqué en la celebración del Día de Resurrección en el Palacio del Congreso, detrás de las paredes del Kremlin. Una vez más, entre 50 y 80% de las 5,000 personas presentes respondieron a la invitación de recibir a Cristo. El mensaje fue transmitido nacionalmente por televisión y, de acuerdo a datos oficiales, la transmisión alcanzó a un público potencial de 250 millones. Se estima que por lo menos 100 millones de personas vieron el programa y que muchos millones recibieron a Jesús como su Salvador vía televisión ese día. Hemos visto una respuesta similar al llamado de Jesús de Nazaret alrededor del mundo. Quizás usted se estará preguntando, ¿por qué tanto entusiasmo? ¿Por qué su vida y enseñanzas continúan produciendo interés hoy?
Jesús es el más notable y fascinante personaje de la historia. Él ha inspirado más esperanza, enseñado más compasión y manifestado más amor que cualquier otro hombre que jamás haya vivido. Cuando anduvo sobre la tierra, Él conmovió a la gente por donde quiera que pasó. Multitudes lo siguieron, manos trataban de alcanzarlo, voces lo llamaban, las muchedumbres se empujaban y en ocasiones se pisoteaban unos a otros al tratar de verlo, escuchar sus enseñanzas o traer a sus enfermos para que los sanara. La popularidad de Jesús creció hasta el extremo de que muchos quisieron proclamarlo rey de los judíos. En cierta ocasión, cuando entró en Jerusalén, la capital de Israel, multitudes se aglomeraron a la vera del camino y echando sus mantos y agitando ramas de palmas, lo aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. La gente allí reunida preguntaba: ¿Quién es este hombre? Otros respondían: Es Jesús, el profeta de Nazaret. Y esto lo podemos ver en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículos de 9 al 11. ¿Qué había en ese hombre que causaba agitación donde quiera que iba? El más grande revolucionario de la historia. Hace algún tiempo, un brillante joven, estudiante de medicina de otro país y devoto seguidor de una de las religiones orientales, vino a verme. Habían pasado algunos meses después de habernos conocido y ya éramos buenos amigos. De modo que comencé a hacerle algunas preguntas. ¿Quién, en tu opinión, es el más grande líder que el mundo ha conocido? ¿Quién ha sido el mayor benefactor de la humanidad? Después de unos momentos de vacilación respondió: Estoy seguro de que Jesús ha hecho mucho más bien que cualquier otro ser humano que haya vivido. Yo diría que Él es el líder más grande. Entonces le pregunté: ¿A quién consideras tú el más grande maestro? Yo esperaba que él mencionara a Sócrates, Aristóteles, Platón, Confucio o cualquier otro de los grandes filósofos de la antigüedad o de los tiempos modernos. Pero contestó: el más grande maestro es Jesús. Finalmente le pregunté: en tu opinión, ¿quién en toda la historia de la humanidad ha vivido la vida más santa? Inmediatamente respondió: ninguno ha vivido vida más santa que Jesús. He hecho estas mismas preguntas a hombres de muchas religiones, incluso a ateos y comunistas, y la respuesta de toda persona inteligente ha sido siempre la misma: Jesús. Desde luego, nunca ha habido nadie que pueda compararse con Jesús de Nazaret. Él es único entre todos los seres humanos que han existido. Philip Schaff, conocido historiador y autor de La historia de la Iglesia cristiana, dijo: Jesús de Nazaret, sin armas y sin dinero, conquistó muchos más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón, sin ciencia ni educación formal. Él difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los filósofos y eruditos juntos. Sin la elocuencia académica, él habló palabras de vida como nunca antes se habían pronunciado, y produjo efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador o poeta. Sin escribir una sola línea, él ha puesto más plumas en movimiento e inspirado temas para sermones, discusiones, obras de arte, enciclopedias y las más dulces canciones de alabanza que toda la multitud de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos juntos. Nacido en un pesebre y crucificado como un malhechor, él controla el destino del mundo civilizado y rige un imperio espiritual que abarca una tercera parte de los habitantes del mundo. Dondequiera que el verdadero mensaje de Jesús ha llegado, pueblos y naciones han sido revolucionados, con el resultado de nueva vida, nueva esperanza y nuevos propósitos para vivir. Desde luego, sin temor de ser refutados,
podemos mirar a Jesucristo como el más grande revolucionario de la historia. Todo en cuanto a él fue único. Las profecías acerca de su venida, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, su influencia sobre la historia y en las vidas de cientos de millones de personas. Pero muchos permanecen inseguros acerca de quién fue Jesús y por qué vino, confundidos acerca de la aplicación que tienen sus enseñanzas para ellos hoy. Cuestionan el lugar de Cristo en sus vidas o preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Por qué Él es diferente de los otros hombres de la historia? ¿Qué significa Él para mí hoy? ¿Cómo puedo conocerlo personalmente? Para encontrar las respuestas a estas importantes preguntas, exploraremos algunas de las razones por las cuales personas inteligentes alrededor del mundo consideran que Jesús es el hombre más grandioso que jamás haya existido. Número 1. Las profecías de su venida como el Mesías fueron precisas y exactas. Número 2. Lo que él mismo se atribuyó fue extraordinario y sin precedentes. Número 3. Su nacimiento fue único. 4. Su niñez no tuvo paralelo. 5. Sus enseñanzas fueron innovadoras y transformaron vidas. En sexto lugar, su muerte fue sacrificial y necesaria. Como séptimo punto, su resurrección ha sido el evento histórico más revolucionario. Y por último, su influencia sobre personas y naciones a través de los siglos ha cambiado el mundo. Únase a mí en esta excitante aventura para considerar la vida y ministerio únicos de Jesús de Nazaret.